Bueno, entonces, acá habíamos llegado, que había dos tipos principales de compuestos que integraban la materia orgánica disuelta. Uno de esos tipos, ese grupo de compuestos son lo que se conoce como la fracción úmica, que son moléculas complejas, son grandes, de mucho peso molecular, y que en general estas moléculas llegan al arroyo a través de la escorrentía, cuando llueve, todo lo que el agua barre y llega, arrastra desde las riberas y llega al arroyo. Y después hay una fracción que es lo que que es minoritaria, que son las biomoléculas, está integrada por biomoléculas, que son moléculas más simples, de menor peso molecular, y que está integrada por lo que son carbohidratos, proteínas, aminoácidos que pueden estar libres, y que derivan básicamente de lo que es la producción biológica, ¿sí? Ahora en un rato lo vamos a ver. Pero ¿por qué? Nos preguntamos también por qué es importante estudiar la materia orgánica disuelta en los arroyos. Y bueno, la materia orgánica desarrolla muchas funciones, una de las principales es que es una de las fuentes más importantes de carbono orgánico para los organismos en los ecosistemas acuáticos, y está muy relacionado con lo que es el ciclo de carbono, tanto a escala global como local. Y además, la materia orgánica lo que hace es dejar disponible nutrientes para que puedan ser captados por los organismos, ¿sí? También los metales pesados se pueden absorber a esta materia orgánica, se pegan a la materia orgánica y entonces dejan estar disponibles en el medio. Otra de las funciones que es muy importante es que la materia orgánica tiene una capacidad muy fuerte de interaccionar con la radiación, entonces de alguna manera controla la profundidad a la que la luz va a penetrar y la disponibilidad de luz para los organismos autótrofos, ¿no? Y otra de las funciones, que es lo que ya les había comentado, es esto de que es una fuente muy importante de carbono y energía para las bacterias. Ahora bien, ¿de dónde viene esa materia orgánica en los arroyos? Entonces vamos a ver que hay tres posibles orígenes. Uno es la materia orgánica que se conoce como de origen autóctono, ¿sí? Que es toda la materia orgánica que es producida dentro del cauce del arroyo, ¿sí? Principalmente deriva de procesos biológicos, como puede ser la producción del perifitón, de bacterias, de hongos. La descomposición también aporta materia de origen autóctona. Todos los exudados celulares, todo eso aporta material de origen autóctono y que va a tener unas características o va a ser un material predominantemente constituido por estos compuestos estas biomoléculas más simples, ¿sí? Proteínas, lípidos, carbohidratos. Por otro lado, vamos a tener la materia orgánica, que es la materia orgánica de origen alóctona, que es la que deriva de la producción que ocurre fuera del cauce del arroyo, ¿sí? Y que va a ingresar al arroyo a través de la escorrentía, cuando llueva. Y en general esta materia orgánica deriva de todo lo que es el material vegetal o suelo, ¿sí? Mismo, bueno, en ese caso hay árboles, pero en general en los arroyos pampeanos no hay árboles, pero bueno, todo lo que sea material de ramas, hojas, ¿sí? Todo eso es material alóctono. Y va a ser un material más bien de tipo de la fracción úmica predominantemente, ¿no? Más pesado, de mayor peso molecular, ¿sí? Y por otro lado está la materia orgánica de origen antropogénica, que deriva del vuelco de aguas residuales o puede ser algún efluente industrial, ¿sí? Bueno, yo les decía que antes que la materia orgánica desempeñaba un papel muy importante en lo que era el ciclo del carbono. Acá lo que les quiero mostrar cortito, básicamente, es que de toda la materia orgánica que llega a todos los ríos, arroyos y lagos, que es una gran cantidad, hay solo una fracción muy pequeñita que logra atravesar toda esa red fluvial y llegar al océano, ¿sí? Entonces, fíjense que hay una gran parte de esa materia orgánica que es procesada en los sistemas fluviales, ¿sí? Y eso es muy importante. La mayor parte de toda esa materia orgánica que llega va a ser, a ver si ven acá, va a volver a la atmósfera en forma de dióxido de carbono y hay una fracción menor que va a ser almacenada en forma de carbono sedimentario. Localmente, esta materia orgánica que puede venir de origen autóctono o alóctono va a ser incorporada a una red trófica de organismos heterótrofos que es muy importante, que es lo que se conoce como el microbial loop,
y que esta red va a aportar energía y va a subsidiar a todos los niveles tróficos superiores, digamos. Entonces esto localmente es muy importante también. Ahora, ustedes se van a preguntar qué pasa o qué le ocurre a esa materia orgánica dentro de los sistemas acuáticos, ¿no? Porque dijimos, bueno, la mayor parte de la materia orgánica se procesaba en los ríos, en los arroyos. ¿Qué ocurre? Bueno, hay dos tipos principales de transformaciones que puede sufrir la materia orgánica. Una son las transformaciones biológicas o la biodegradación, en donde los organismos lo que hacen es captan esa materia orgánica disuelta del medio y, bueno, termina siendo degradada finalmente a dióxido de carbono, que es eliminado de la columna de agua. Otra de las transformaciones es las transformaciones fotoquímicas o la fotodegradación. Y en este caso, si ustedes recuerdan de unas diapositivas atrás, yo les dije que la materia orgánica tenía una capacidad muy fuerte de interaccionar con la luz, de absorber radiación. Entonces, las moléculas que son quizás más grandes y más complejas, por efecto de la luz, se rompen en moléculas más pequeñas, y entonces estas moléculas más pequeñas ahora sí quizás están disponibles para los organismos. Entonces los organismos pueden captarlo y transformarlo en dióxido de carbono, o directamente moléculas que no son quizás tan grandes son transformadas por la radiación en dióxido de carbono y eliminadas del medio. Entonces, esto era un poco todo lo que más o menos se conoce en cuanto a lo que es las características y lo que es la materia orgánica disuelta. Y acá un poco yo les quería mostrar todo lo que se ha trabajado o las principales publicaciones en cuanto a lo que es la composición y dinámica de la materia orgánica en el último tiempo. Y todos estos estudios que son como estudios muy importantes o que uno tiene de referencia, son estudios que se llevaron a cabo en otro tipo de arroyos, muy distintos a los arroyos pampeanos. Y entonces nosotros nos preguntamos en un momento qué ocurría con la materia orgánica, con su composición, el origen en nuestros arroyos. Entonces, esto que les voy a contar ahora forma parte de mi doctorado. Lo que nos preguntamos era cómo era la materia orgánica en los arroyos, de dónde venía, si esa materia orgánica cambiaba durante un evento de lluvia, esas características cambiaban con los eventos de lluvia, y qué pasaba con esto de que la mayor parte de la materia orgánica se procesaba en los arroyos. Bueno, nosotros elegimos un tramo de nuestro arroyo y estudiamos a ver qué ocurría en ese tramo con la materia orgánica. Entonces lo que encontramos es que la materia orgánica en el arroyo en el cual nosotros trabajamos consistía en una mezcla de las distintas fuentes que aportaban al caudal. Nosotros estudiamos varias fuentes, entre ellas el agua subterránea y el agua de las escorrentías, y lo que vimos que la materia orgánica del arroyo tenía características del agua subterránea, que es una composición más bien proteica, y cuando digo proteica me estoy refiriendo a una composición de estas biomoléculas principalmente, ¿sí? Pero también tenía características del agua que venía de las escorrentías, ¿sí? Más húmico, ¿sí? Entonces era como podríamos decir que era como una mezcla de esas dos, y que el origen era principalmente autóctono debido a la producción que ocurría en el arroyo, y también podría deberse a procesos de descomposición, porque en el arroyo, y en general los arroyos pampeanos suelen desarrollarse, por las características de los arroyos, macrófitas, que son plantas acuáticas, y entonces la descomposición de estas plantas podrían dar lugar a esta materia orgánica con estas características. Después lo que vimos es que cuando llovía, esta materia orgánica que en principio en condiciones basales era una mezcla de compuestos más biodegradables o moléculas proteicas y húmicas, cambiaba hacia una mayor predominancia de sustancias húmicas que, claro, ingresaban al arroyo con la escorrentía, ¿sí? Entonces había como un cambio hacia una materia orgánica más alóctona.
relación a lo que ocurría en el tramo del arroyo, lo que nosotros encontramos es que en condiciones basales, o sea, cuando no llovía, el arroyo generaba, o sea, se producía en ese tramo del arroyo carbono orgánico disuelto. Si nosotros medimos la concentración al inicio del tramo y al final, y lo que vimos es que la concentración aumentaba, que en condiciones de caudal alto, como por ejemplo después de un evento de precipitación importante, todo lo que ingresaba, o sea, el tramo del arroyo se comportaba como si fuera un tubo recto, en donde todo lo que ingresaba salía, era lo mismo. Y cuando quisimos ver qué características tenía ese material, ese carbono que se generaba al final del tramo, cuando estudiamos esas características químicas, lo que vimos es que se trataba de compuestos que tenían alto peso molecular. Entonces, lo que nosotros nos propusimos ahí fue que, sabiendo cómo era la composición del arroyo y sabiendo que la materia orgánica venía de producción autóctona, lo que nosotros propusimos fue que en el tramo se generaban los dos tipos de compuestos, los proteicos y los húmicos. Pero los proteicos, al ser más pequeños y estar más biodisponibles para los organismos, eran rápidamente captados, y entonces eso podría explicar por qué nosotros medíamos en una mayor proporción al final del tramo compuestos de mayor peso molecular y más humificados. ¿Sí? Bueno, y eso fue lo que nosotros, o sea, fue parte de mi tesis doctoral, y lo hicimos para un arroyo. Y nos empezamos a preguntar después qué pasaría en el resto de los arroyos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Si seguirían el mismo patrón, si la materia orgánica sería igual. Entonces decidimos estudiar las características de la materia orgánica en arroyos de la provincia de Buenos Aires. Y ustedes se preguntarán por qué o qué tiene que ver el uso del suelo. Bueno, recientemente o en los últimos años en la región pampeana está ocurriendo un proceso de intensificación agrícola muy grande, en donde campos que quizás tenían una actividad agrícola y ganadera que se intercambiaban, se pasaron a ser exclusivamente agrícolas. Entonces decidimos saber qué pasaba con esto, y además habíamos leído en algunos artículos que la actividad agrícola podía llegar a afectar de alguna manera la composición de la materia orgánica. Y entonces, de esto es lo que va la charla, nos preguntamos cómo afectaba el uso de suelo a la concentración y a las características de la materia orgánica, y si las características ópticas o esas características químicas de la materia orgánica reflejaban el uso de suelo en la cuenca. Entonces, lo que hicimos para eso fue muestrear 41 arroyos de la provincia de Buenos Aires. Cada puntito negro es un arroyo en los que trabajamos, que pertenecían a 4 regiones, que son la región del Salado, la región del arroyo Vallimanca, los afluentes del río Paraná y de la Plata, y del océano. En cada uno de estos 41 arroyos se hicieron 3 campañas, una en otoño, otra en primavera y otra en verano, ¿sí? Y tomamos muestras de muchos parámetros, ¿sí? Yo les voy a contar, tomamos muestras de agua para determinar la concentración de carbono y para estudiar las características químicas de la materia orgánica. ¿Cómo hicimos para estudiar las características químicas de la materia orgánica? Bueno, lo que nosotros usamos fueron técnicas de espectrofluorometría y espectroscopía ultravioleta visible. Y estas técnicas se basan en aplicar estos índices que ustedes ven acá, que yo voy a pasar bastante rápido para no aburrirlos. Pero bueno, lo que usamos fue el índice de humificación, que es un índice que indica cuán humificado está el material, ¿sí? Cuanto mayor es el índice, mayor grado de humificación. Podemos decir de esta fracción húmica en el total de la materia orgánica es mayor. Va a ser un material que va a ser más degradado, o sea, más viejo, ¿sí? El índice biológico, que es contrario al índice de humificación en el sentido de que es un índice que nos va a indicar cuánto de ese material está producido recientemente, y es un material que deriva de la producción biológica, ¿sí? Cuanto mayor es el índice, mayor proporción
de este material de producción derivado de la producción biológica y fresco. El índice de fluorescencia nos da un indicio del origen del material, si deriva de la producción de los organismos o si deriva del material del suelo, ¿sí? Si es un valor del índice más alto, cercano a 2, entonces estamos frente a un material que deriva de la producción biológica. Si es más bajo, es material del suelo. También trabajamos con las matrices de excitación y emisión, que son estas gráficas que ustedes ven acá, ¿sí? Esto se grafica después con un programita, y lo que ustedes ven acá es la fluorescencia completa de la muestra, y lo que nos permite es ver el tipo de compuestos que tenemos en cada muestra, ¿sí? Estos que están acá, el A, el C, son compuestos húmicos, ¿sí? Que derivan del suelo. Estos de por acá son proteicos, ¿sí? Entonces, lo bueno de esto es que podemos ver qué tipo de compuestos predominan en nuestras muestras. Y con respecto a los índices de absorbancia, calculamos el índice de absorbancia específica, o el SUBA, que es un indicador del contenido de carbono aromático en la muestra, y la pendiente espectral, que es un índice que es inversamente relacionado al peso molecular. Es decir, que, por ejemplo, cuanto mayor sea el índice, o esta pendiente, el SR, menor va a ser el tamaño molecular de los compuestos. Acá, una aclaración. Nosotros, en general, trabajamos con todos estos índices, y todos estos índices aportan como una pieza para generar, digamos, una información mayor, porque quizás decir que, bueno, tenemos una materia orgánica que tiene bajo peso molecular aislado no nos dice mucho, pero si tiene bajo peso molecular y deriva de la producción biológica, entonces ya ahí se va armando como una pintura más completa y más general. Entonces, pasando a los resultados que obtuvimos, lo que nosotros vimos es que en la mayoría de las regiones el uso de suelo agrícola es el uso de suelo que predominó. Fíjense que son estas barras de acá, ¿sí? El uso de suelo predominante. Y que el uso de suelo ganadero fue el uso que tuvo un mayor, o sea, el siguiente en cobertura de uso, ¿sí? Que fue el uso ganadero, y fíjense que está marcado acá en la región del Salado porque tiene un uso de suelo ganadero importante. Con respecto a la concentración del carbono, lo que nosotros vimos es que no había diferencias entre las campañas de primavera y de verano, pero sí encontramos diferencias en la concentración de carbono para la campaña de primavera entre regiones, ¿sí? Lo que vimos es que la región del Salado, que es esta que está acá, tenía una concentración de carbono que es significativamente mayor a las del resto, ¿sí? Y acá yo les voy a pedir que recuerden esto que acabamos de ver, de que la región del Salado es la que tenía un uso de suelo ganadero más, o sea, la que tenía el uso de suelo ganadero más importante en relación a las demás, ¿no? Con respecto a las características de la materia orgánica, no se mareen con tantos gráficos, yo les voy a ir contando. Las regiones en las que había un uso agrícola predominante, que son las del efluente del río Paraná y las del Océano Atlántico, fíjense que tenemos un índice de fluorescencia, que era el que indicaba el origen, con valores elevados, por lo cual podríamos pensar que tenemos un origen derivado de la producción biológica. Además, el índice biológico, acá, también es elevado, con lo cual podemos pensar que se trata de un material que es de producción reciente y fresco. Por el contrario, en las regiones como por ejemplo el Salado, donde el uso ganadero es más importante, lo que vamos a ver es que el índice de humificación, que indicaba el grado de humificación del material, es más elevado, ¿sí? Y también el SUBA, ¿sí? Que quiere decir que tenemos un material humificado, y con un mayor contenido aromático. Y acá de nuevo ven la pendiente espectral en los arroyos donde había un mayor uso agrícola, tenemos valores altos, lo que indicaría que se trata de compuestos de bajo peso molecular. Cuando analizamos las matrices de excitación y emisión, lo que encontramos es que había 4 tipos de compuestos principales, ¿sí? En todas nuestras muestras.
Y vamos a ver que había dos tipos de compuestos húmicos, ¿sí? Los de acá arriba son compuestos húmicos que vienen del suelo, y esto lo sabemos porque la emisión, fíjense, este eje marca la emisión de fluorescencia y este eje la excitación. Entonces lo que vemos es que los húmicos que vienen del suelo tienen una emisión característica entre los 500 y 550, pero también había unos húmicos, encontramos, que podrían derivar de lo que es la producción, ¿sí? Hay varios trabajos que documentan que las bacterias pueden generar o producir compuestos húmicos. Y después compuestos de tipo proteicos, estos que están acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? Para ir resumiendo, que la materia orgánica de los arroyos que tienen un uso de suelo agrícola es una materia orgánica que es más reciente, derivada de la producción microbiana y de bajo peso molecular. Mientras que los arroyos que tienen un uso ganadero tienen una mayor concentración de carbono orgánico disuelto y una materia orgánica más degradada con un mayor peso molecular. Y esto nosotros creemos que podría deberse el ganado, al caminar por las riberas, lo que hace es incrementar la erosión del suelo y entonces todo ese material del suelo que se va desprendiendo termina en el agua, generando así estas características de la materia orgánica. Entonces, para ir resumiendo, las actividades agrícolas lo que hacen es, digamos, en los cultivos, el aporte de fertilizantes en los campos para los cultivos lo que hace es aportar nitrógeno y fósforo, ¿no? Que finalmente terminan en los cuerpos de agua. Ese nitrógeno y ese fósforo resultan estimular la producción de las bacterias porque son nutrientes, ¿sí? Y entonces vamos a ver que eso podría explicar por qué tenemos una materia orgánica que sería más reciente, con una fracción mayor de compuestos proteicos o de tipo de biomoléculas más degradables, ¿sí? Mientras que en los arroyos que hay un predominio de actividades ganaderas, ¿sí? Ocurriría lo contrario, ¿sí? Este hecho de los procesos erosivos que ocurren en la zona ribereña aumentan el ingreso de partículas de suelo en el arroyo y entonces tendríamos o podríamos explicar por qué tenemos una materia orgánica que es de tipo más degradada o más humificada y más recalcitrante. ¿Qué quiere decir que sea más recalcitrante? Que es más difícilmente, o sea, no es tan fácilmente degradada por los microorganismos, ¿sí? Y bueno, como para ir cerrando, el mensaje es que, bueno, todos los cambios que puedan ocurrir en lo que es la cantidad y en la composición de la materia orgánica que ingresa a los ecosistemas acuáticos, a los arroyos, sí puede generar cambios en todo lo que son otros procesos biológicos y químicos, como por ejemplo el metabolismo o el régimen de luz. Lo que nosotros vimos puntualmente es que en los arroyos que tienen un uso de suelo agrícola predominante hay una mayor tendencia a un origen microbiano de la materia orgánica, ¿sí? Una materia orgánica derivada de la producción. Y bueno, y después, que es algo en lo que estamos trabajando, que es muy importante poder cuantificar cuánto de esa materia orgánica es biodegradable y cuánto no, ¿sí? En un gradiente de arroyos sometidos a distintos usos de suelo agrícola, ¿no? Que eso, bueno, eso es una parte de la tesina de grado de Janina Chazarreta, que, bueno, estamos trabajando en eso. Así que, bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, muy interesante la charla. Y acá tenemos una pregunta. ¿Qué medidas de prevención o remediación se podrían utilizar en estas zonas agrícolas ganaderas para que no suceda este problema? Bueno, en principio lo que siempre hablamos, ¿no? Como respetar las riberas, dejar un espacio considerable, porque lo que vemos también es que muchas veces
siembran o están las vacas metidas adentro del arroyo y los cultivos están ahí pegados, entonces muchas veces con solo aumentar el ancho de hasta donde cultivar o hasta donde puedan ingresar las vacas ya se solucionaría bastante esto, digamos, creo yo. Claro. Bueno, tenemos otra pregunta que es, ¿notaron diferencias en los resultados obtenidos según los diferentes cultivos agrícolas o ganaderos? No. O sea, nosotros vimos o sea, lo que nosotros estudiamos fue si esas características reflejaban el uso del suelo. Ya no nos pusimos a ver si reflejaba el tipo de cultivo presente en ese campo o no. Sí encontramos diferencias en cuanto a esto de, bueno, es ganadero y tiene estas características, es agrícola y tiene estas, pero no fuimos tan al detalle de ver qué cultivo era particularmente. Otra pregunta dice, ¿los arroyos urbanos se parecerían más a los agrícolas y ganaderos retienen igual? Es una buena pregunta. Lo que pasa es que en los arroyos urbanos ya tenemos como tendríamos otro tipo de contaminación, podemos decir, otro tipo de compuestos, y entonces habría que ver ya ahí la dinámica, porque calculo que es distinto. Yo creería, por lo que esperaría encontrar por ahí más nutrientes, por lo que, no sé, me imagino un vuelco cloacal, podría ser algo más proteico, una materia orgánica más lábil, pero bueno, habría que estudiarlo. La verdad que de eso mucho no he profundizado, pero sería algo súper interesante de ver, sí. Claro. Eduardo Pérez pregunta sobre los pesticidas utilizados. No, eso es algo que nosotros no lo vemos. Calculo que sí, porque lo que nosotros vemos básicamente es los compuestos que florecen. Entonces, con estas técnicas podemos ver solo la materia orgánica y lo que buscamos, o no, lo que es la florescencia de esos compuestos. Ya si hay algún tipo de pesticida, tendríamos que utilizar otras técnicas para buscarlo, no es lo que nosotros estamos viendo, digamos, ¿no? Y no nos aparece ninguna señal extraña que pudiéramos asociarla al uso por ahí a uno de estos compuestos. Bueno, esas serían las preguntas. Bueno. Después, Martín Saraceno dice, muchas gracias, Lau, muy buena. Gracias, Tincho. María José Cantero, muy bueno. Ezequiel Giorgi, muchas gracias, Lau. Virginia, muchas gracias, Lau, muy bueno. Y bueno, y nosotros desde el CEBI también te agradecemos muchísimo por la charla. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad que me encantó participar, me puse contenta, digamos, que me hayan llamado, así que bueno, muchas gracias y le dejo el lugar acá a Martín.